Ahora sí voy a grabar. Voy a compartir nuevamente mi pantallita. Ahí tengo el Excel entonces. Ya, para comenzar con la NIC 37, me voy a aprovechar de este Excel. Ya, cuando yo hablo de la NIC 37, habla de lo que son los pasivos contingentes, y ya le voy a explicar de qué son, activos contingentes, y lo que nosotros más conocemos que son las provisiones. ¿Ya? Entonces, acá la mayoría de los conceptos que se ven en la NIC 37 tienen relación con el pasivo y los gastos. Esa es como la relación. Hablo de los pasivos contingentes y de las provisiones, ¿ya? Pero cuando hablamos de activos contingentes, estamos hablando, por supuesto, de activos y de las utilidades o de los ingresos. Mejor ingresos para que no... La relación es con los activos contingentes. Pero nosotros sabemos que en contabilidad, por un principio de criterio prudencial, nosotros no podemos ingresar inmediatamente los ingresos hasta que no sean enteramente ciertos. La otra cosa importante aquí, como estos valores son estimados, importante que nosotros sabemos que las estadísticas nos van a ayudar a definir el mejor valor o el valor más real, el más actual, el más aproximado, de acuerdo a la información que yo tengo. Entonces, aquí lo importante es son los datos, en general, la información disponible. Es posible que yo tome una decisión de estimar un valor con la información que tengo a una fecha determinada, y puede ocurrir que después que yo ya haya ingresado el hecho económico, haya contabilizado el activo, el pasivo, la provisión, después yo tenga otra información que es más actualizada, por lo tanto, se me permite hacer algunos ajustes, pero siempre y cuando tenga todavía el lapso de tiempo para hacerlo y la autorización de la superintendencia a través de la aplicación de la normativa que es la NIC número 10. ¿Ya? Entonces, aquí como estos son valores estimados, si nosotros estuviésemos en tributación, inmediatamente me diría que son gastos rechazados. Para aquellos que van más avanzados en tributación, se habla de gastos rechazados cuando no se pueden rebajar ciertamente de la utilidad tributaria. Por lo tanto, ¿qué hace? Me los aumenta a la utilidad y por lo tanto tengo que pagar más impuestos. Pero nosotros en contabilidad sí se nos permite hacer estas estimaciones, por supuesto con la información más fiable, clara, precisa, con todas esas características que debiera tener la información, y por lo tanto, a mí se me permite hacer estas estimaciones. Ya, por lo tanto, a partir de las estimaciones que se hacen, me determinan el valor y ¿qué hago yo allí? Empiezo con la contabilización. Entonces, cuando yo hablo de provisiones, estoy hablando de un pasivo, pero este pasivo tiene una característica que se llama incierto. ¿Por qué es incierto? Porque no conocemos el valor exacto del gasto, ni la fecha en que va a perfeccionarse o va a ocurrir o se va a desembolsar. Entonces, esto da lugar a que nosotros le pongamos el apellido de pasivo incierto. Ahora, díganme, ¿cuál sería un pasivo cierto? ¿Cuál es el que yo sí tengo claridad, conozco su valor, conozco la fecha? ¿Cuál podría ser? ¿Nuestras deudas?
Perdón, Philip. Podrían ser nuestras deudas, ¿no? Las deudas, ya. Pongámosle las deudas. Ya, es deuda, exactamente, que usted conoce ahora, que incluso le ha aplicado los intereses. ¿Cómo se llaman eso? Los préstamos bancarios, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa con el préstamo bancario? Tú me dices, yo conozco las cuotas, conozco los intereses, conozco la fecha. Por lo tanto, la deuda de un préstamo financiero o bancario no es un pasivo incierto, es un pasivo cierto y se va directamente a el pasivo. Por lo tanto, no tiene la misma característica que una provisión, que es un pasivo incierto. Al ser un pasivo incierto, lo que nosotros hacemos es darle un tratamiento especial. ¿Ya? Tratamiento especial de las provisiones. ¿Por qué hay que darle un tratamiento especial? ¿Por qué? Primero, porque el valor es estimado. Esa es una característica súper especial, porque al ser un valor estimado, ¿yo qué hago? Después tengo un valor real. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una provisión. Provisión, indemnización por años de servicio. ¿Cuándo yo tengo que pagar la indemnización por años de servicio? Ustedes ya vieron normativa empresarial, ¿cierto? ¿Cuándo yo tendría que pagar la indemnización por años de servicio? ¿En términos de contrato? ¿O hablando Ya, de cuando se vinculación? termina el contrato, cuando yo lo despido, sobre todo en el tiempo de hoy, lo más probable es que se estén pagando o se estén, más que pagando, se estén reconociendo a través de provisiones estas indemnizaciones. Y también existen otras indemnizaciones que establece la legislación que se refieren a indemnizaciones por no haberle entregado la información del despido con los 30 días o con la fecha o con el plazo estimado. Por lo tanto, eso también se pueden ir generando las provisiones. Ahora, si yo reconozco mi deuda, sé el valor real y lo pago, ya no es provisión. Estoy pensando en un pasivo, en un desembolso que hay que hacer en el futuro, de cuál fecha yo no conozco, ni tampoco sé exactamente el valor. Por lo tanto, yo sé que tengo que pagar la indemnización por año de servicio a mis trabajadores. Hago todo un estudio, cuántos trabajadores tengo, cuál es la renta que ellos tienen, ¿ya? Calculo los valores actuales, los llevo a valor presente y después voy calculando los gastos financieros que tienen cada una de esas provisiones, ¿ya? Supongamos que yo he estimado, también le tengo que decir que existen corrientes y no corrientes. ¿Por qué? Porque yo también puedo estimar que cuántos voy a despedir dentro del año siguiente o cuántos voy a despedir después de ese año. Supongamos que yo voy a tener 1.000.000 de pesos que pagar a corto plazo y después a largo plazo voy a tener que pagar 2 millones de pesos. Pero esto es una estimación. Estimación. Ahí los de remuneraciones me ayudaron y dijeron que más o menos era eso, que íbamos a despedir primero 3 trabajadores, después 7 trabajadores, y se hace la provisión. Por supuesto que en las notas explicativas yo tengo que dejar allí explicitado la tabla, cómo se obtuvieron los antecedentes. Aquí es súper importante que nosotros definamos cuáles son las informaciones más reales de las cuales nos vamos a poder evidenciar o fundamentar esta temática. ¿Ya? Entonces, como es un valor estimado, voy a volver a este otro aspecto. Cuando yo ya tengo el valor real, ya, supongamos que en diciembre del año 2018 se estimó
una indemnización por años de servicio de 1 millón de pesos. Ya. ¿Y eso qué significa? Que al 1 de enero del año 2019, usted va a tener una provisión, indemnización por año de servicio, se le llama IAS, ¿ya? Dentro de los pasivos corrientes, de 1 millón de pesos. Pero también va a tener a la misma fecha una provisión de IAS dentro de los pasivos no corrientes por 2 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, esa información va a venir de arrastre del año 2018 y yo tengo que ir viendo qué va a ocurrir en el año 2019. Supongamos que en el año 2019, que en junio de ese año, a mí me dicen que se despidieron el 50% de los trabajadores estimados en el año 2018 y la IAS real que se debe pagar, que se debe desembolsar, es de, le vamos a poner 450.000. ¿Ya? Ya, entonces usted inmediatamente dice, ah, pero lo que nosotros habíamos estimado, nuestra estimación, fue de 1 millón, pero como es el 50%, finalmente yo había estimado 500.000 pesos. Inmediatamente me fijo que dentro de mis 500 y mis 450 tengo una diferencia, ¿sí o no? Aquí se produce un delta de 50.000. ¿Ya? Mire todos los antecedentes que salieron. Entonces, por lo tanto, yo tengo que ahora decidir. Vamos a hacer el asiento que hicimos el 31 de diciembre del año 2018. Nosotros dijimos en esa oportunidad que íbamos a cargar una cuenta de gasto, ¿cierto? Que son las indemnizaciones por año de servicio, a provisión y AS. Yo siempre le pongo acá corrientes para poderla diferenciar, y la provisión IAS no corriente. Ya el próximo semestre, cuando se vean los estados financieros y la conformación de las cuentas, van a ir entendiendo un poco más. Por lo tanto, yo acá tenía de este 1 millón y de este tenía 2 millones. Por lo tanto, el total de las indemnizaciones son de 3 millones. Entonces, estas son las cuentas que en definitiva yo tengo que ir revisando. Se generan provisiones de IAS para año 2019 y siguientes. Ya. Por lo tanto, cuando yo llegue al año 2019 y me dicen que en junio del año 2019 se despidieron al 50% de los trabajadores estimados en las provisiones, yo en ese minuto tengo que hacer un ajuste, ¿cierto? Más encima porque yo ya había llevado a resultado 3 millones de pesos. Y al llevar 3 millones de pesos, eso significó que rebajé la utilidad de ese año en 3 millones de pesos y por lo tanto se genera menor utilidad, hay menor pago de gratificaciones, hay menor pago de impuestos si es que me las reconocen, y así sucesivamente con el efecto que tiene un resultado
el que yo coloque una cantidad en los gastos. Entonces, como sabemos que al 31 de diciembre se cierran los estados financieros, aquí le voy a colocar, salvo lo establecido en la NIC 10 de ajustes posteriores al balance, que siempre da un lapso de tiempo entre la entrega de estos estados financieros de parte del contador a la gerencia hasta que la administración los apruebe para efectos de llevarlo al directorio y a la junta directiva. Y ahí siempre nos dan un lapso, por eso se entregan los estados financieros y posteriormente se revisa, la gente los tiene que revisar y les tiene que dar el visto bueno. Ya. Cerrar los estados financieros significa que usted ya no tiene el estado de resultado abierto y solamente se le ha generado las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, y dentro del patrimonio ha arrastrado una cuenta genérica que incorpora los ingresos y los gastos y en el fondo le deja ver lo que es la utilidad o pérdida del ejercicio. Y por lo tanto, las cuentas de resultados se convirtieron en una cuenta de patrimonio. Y es allí donde yo tengo que ir a buscar esa cuenta y es la única cuenta que puedo intervenir. Estamos hablando de la cuenta resultados acumulados. De alguna manera, esta cuenta ustedes la habían conocido cuando hicimos los ajustes de la obsolescencia de la NIC número 2. ¿Ya? Esta es una cuenta patrimonial que incorpora los resultados, mejor le voy a colocar, los resultados de ejercicios anteriores y utilidades retenidas cuando hay distribución de las utilidades, ¿ya? Tal como lo vieron, no sé si se recuerdan, en contabilidad sociedad anónima, ¿ya? Por lo tanto, esta cuenta, supongamos que tiene un saldo, puede ser un saldo acreedor. Supongamos que tiene ese saldo de acreedor al 1 de enero del 2019. Por lo tanto, es la única cuenta que yo puedo intervenir, pero primero tengo que hacer mi ejercicio y decir, bueno, tengo que pagar los 450.000 pesos, que es el gasto real que voy a asumir. Entonces tengo que hacer un reconocimiento en primer lugar, porque si yo lo tuviese de inmediato lo pago, pero generalmente lo que se hace es hacer un reconocimiento de la deuda y posteriormente efectuar el pago. Ya, supongamos entonces, yo lo que sí tengo claro, voy a bajar aquí, que voy a tener una cuenta que se llame IAS por pagar. Eso lo tengo súper claro porque es lo real, lo que ocurrió y lo que se estimó. ¿Cierto? Ya. Y ahora tengo que ir a ver las contracuentas. Sé que la provisión de IAS corrientes, tengo que rebajarla en el valor que lo había estimado. De los 450 yo había estimado 500.000. Ya. Y la diferencia es donde me dice, para ajustar esta provisión, utilice resultados acumulados. Y yo generalmente, para no equivocarme y para tener claridad de los registros y de las imputaciones que se hacen al deber y al haber, generalmente yo voy armando mis cuentas con aquellos valores que yo tengo certeza y posteriormente voy viendo allí dónde me falta para cuadrar mi asiento. Entonces aquí yo le coloco, se ajusta provisión del 50%
de IAS año 2019. Entonces ustedes ahora me van a preguntar, bueno, ¿y qué va a ocurrir con la diferencia que vamos a tener de provisión? Porque yo había provisionado provisiones corrientes, yo había provisionado 1 millón de pesos. Y ahora solamente le estoy haciendo el ajuste por los 500.000 y todavía me queda un saldo acreedor de 500.000, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo primero que tengo que verificar que efectivamente durante el año 2019 no se vayan a producir más despidos. Entonces, generalmente, estos ajustes, estas regularizaciones que yo hago, generalmente se hacen al término del periodo o con ocasión de la confección de los estados financieros. Pero como nosotros también tenemos ajuste al 30 de junio, al 30 de septiembre, al 31 de diciembre, al 31 de marzo, nosotros vamos revisando. Entonces, si en el próximo periodo, que va a ser el 30 de septiembre, no me dan información de que se despidieron a más personas, llego al 31 de diciembre y me dicen, ya sabes qué, no hubo más despido, yo tengo que ajustar lo que queda de saldo de las provisiones IAS, pero se me va a juntar con la nueva estimación de aquellos trabajadores que yo definí que iba a despedir en el año 20, 21 y adelante. Ya tenía ya una estimación de no corrientes para el año 20, por lo tanto tengo que ir ajustando. Entonces, en esos ajustes es preferible esperar la ocasión del estado financiero anual y hacer el ajuste para generar las nuevas provisiones y regularizar. Pero aquí lo que hicimos es solamente regularizar el 50% de lo que habíamos estimado en el año 2018 que íbamos a pagar en el 2019. Filip, dígame. Profe, una consulta. ¿Bajo qué cuenta yo mantengo como reservado eso para a final de año darme cuenta que tenía esto pendiente? Ya, mira, tenemos las dos cuentas, que es la provisión IAS corriente y tenemos la cuenta provisión IAS no corriente. Aquí le vamos a poner no corriente y ese era 2 millones. Y no tenemos ningún ajuste. Ya. Cuando llegues al 31 de diciembre vas a tener estas dos cuentas, la provisión IAS con un saldo acreedor de 500.000 y la provisión IAS no corriente por 2 millones. Entonces, cuando llegues al 31 de diciembre vas a tomar esto y vas a hacer el estudio nuevamente. La verdad que el estudio no lo hacen los que preparan los estados financieros, sino que reciben la información de los encargados de remuneraciones o de personal. Por supuesto que nosotros como auditores, que sabemos también el tema remuneracional y sabemos de la normativa también, nosotros le hacemos una revisión y también podemos dar nuestra opinión al respecto. Entonces ahí de nuevo haces el estudio y dices, ¿cuántos voy a despedir el año 20? ¿Cuánto del 21 en adelante? Del 21 en adelante va a ser no corriente y lo que habías estimado no corriente aquí seguramente se va a pasar al corriente en el año 2020. ¿Ya? Este es un bonito tema también para hacer algunas investigaciones. Aquí hay un tema también de matemáticas financieras, porque yo les doy los valores, pero la verdad que aquí las matemáticas actuariales son las que nos ayudan a definir después el tema del gasto financiero, porque yo al 31 de diciembre tendría que calcular cuál es el gasto financiero que voy a tener por mantener el no corriente, porque generalmente el corriente se termina dentro del plazo y se ajusta y después se vuelven a determinar nuevos valores. Pero es en ese sentido. ¿Ya? Como se fijan, volvemos atrás, generamos nuestras provisiones, llevamos a gasto lo que nosotros habíamos estimado y posteriormente nosotros ajustamos la provisión, generamos el pasivo cierto
fíjense aquí que ya se generó el pasivo cierto, IAS por pagar. El hecho que diga por pagar, ya lo generamos y por lo tanto ese es mi compromiso. Ahora, ¿cuándo lo voy a pagar? Cuando tenga flujo de caja, porque también tengo que pensar que a pesar de que me demanden, a pesar que ellos exijan que se les paguen las indemnizaciones, puede ser que la empresa tampoco tenga para pagar, pero sí puede hacer un compromiso con los trabajadores de en cuántas cuotas voy a pagar y que todos los meses les va a llegar un cheque o se les va a depositar o transferir en sus cuentas corrientes. ¿Ya? Pero pasamos de un pasivo incierto a un pasivo cierto. Y generalmente esta es la forma de ir regularizando las provisiones. Las provisiones corrientes no pueden quedar con saldo para el ejercicio siguiente sin haber hecho un análisis. Siempre tenemos que hacer el análisis. Por eso estos temas de las estimaciones, no es que como cuando yo compré la maquinaria, dije costo de adquisición, costo asociado, imputé, y resulta que ya nunca más los volví a tocar. No, la verdad que en este caso, con esta imputación de las provisiones, yo tengo que hacer mis ajustes y mis estudios. ¿Ya? ¿Hay alguien que me quiera hacer alguna consulta? Ya. Ya. Entonces, les expliqué la característica de lo incierto que tienen los pasivos, que en este caso serían las provisiones, y no hay certeza del monto y no hay certeza de la fecha exacta en que voy a pagarlo. Entonces aquí viene lo que generalmente nosotros estábamos acostumbrados, y no sé si ustedes lo habían visto en algunos balances 8 columnas cuando estaban en los primeros años, que hacían provisión de gastos, pero de gastos generales. Hoy día la provisión de gastos generales no es tal, porque si yo conozco cuánto tengo que pagar de mi internet, del gas, de la luz, sé la fecha, el solo hecho que conozca la fecha de pago ya no es incierto. Hoy día, más que nada, como no se ha podido venir a tomar el estado del agua, la luz, ellos me cobran a mí un valor fijo y que después seguramente cuando ya se regularice todo esto, van a cobrar las diferencias o me van a devolver lo que me han cobrado de más. Eso espero. ¿Ya? ¿Qué otro Profe, caso podríamos tener? Dígame. disculpe, los 500 que quedan pendientes de pagar, entonces pasarían a ser no corrientes, si no No, se pagan el mismo 2019. si no se pagan en el 2019, vamos a hacer una nueva revisión de esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú tienes que decir, bueno, de esto yo ya no lo voy a ocupar el 2019, lo voy a cerrar. Es decir, provisión IAS corriente contra resultado acumulado. No te queda otra posibilidad. Pero yo lo que estaba diciendo que yo al generar el nuevo estudio, puede ser que ahora el corriente se me convierta, por ejemplo, en 1,5 millones, que me arrastre lo del 2019 y tome un poco del no corriente. Pero todo esto yo voy a tener que volver a hacer un estudio, lo voy a tener que ajustar al 31 de diciembre. ¿Ya? Le vamos a colocar aquí los ajustes posteriores se deben realizar al 31 de diciembre de 2019, donde se debe estudiar los nuevos despidos o retiros, porque también hay retiros, de los trabajadores a partir del 1 de enero del 2020. ¿Ya? Mira, hagamos un ejercicio. Supongamos que en el año 2020 yo ahora voy a despedir a trabajadores y voy a tener que pagar un IAS de 1.200.000. Y del 2021 en adelante, yo voy a pagar 3 millones de pesos. Entonces, frente a esta situación, tú dices, el 31 de diciembre del año 2019,
tengo que ajustar la provisión corriente y la no corriente. Entonces comencemos con la provisión IAS corriente. Significa que yo tenía tenía 500.000 de saldo y ahora quiero llegar a 1.200.000. ¿Cuánto me falta? Me faltan la diferencia que son 700.000. Es decir, tengo que aumentar la provisión IAS corriente en ese valor. Por lo tanto, lo que hago, IAS a provisión IAS corriente. Entonces, fíjense acá. Yo coloco los 700 y coloco los 700. ¿Qué hizo eso en mi cuenta que yo tenía aquí arriba? Eso hace de que yo tenga el saldo esperado de 1.200.000. Entonces, si se fijan, una de las opciones era anular toda la provisión IAS, que me quedaba el saldo de 500, pero la verdad, como se trata de los mismos trabajadores, yo lo que hago es aumentar el gasto de los 700.000 que me falta y aumentar el IAS por la diferencia. Entonces acá coloco, se ajusta IAS, provisión IAS corriente. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué hago con la de largo plazo? Yo tenía 2 millones y ahora me dice que son 3 millones. Por lo tanto, tengo una diferencia que debo aumentar. Ajuste, aumentar la provisión IAS no corriente. Y hago lo mismo, pero esta vez con no corriente. Con el valor de 1 millón. ¿Ya? Y esos son los ajustes que yo tengo que ir haciendo al 31 de diciembre. Y todo esto, vuelvo a insistir, debe quedar reflejado en las notas explicativas, porque es la única forma que quien venga a realizar los ajustes para el próximo periodo debe conocer lo que se está haciendo, porque generalmente cuando yo estoy en una pequeña empresa, en una pyme o en una microempresa, lamentablemente la gente no es ordenada, y hay que decirlo, porque no nos dejan en ninguna parte los antecedentes para continuar, sobre todo en el tema de los activos no materiales, o de los materiales, que generalmente las fechas, los costos iniciales, nunca están claros y por lo tanto se pierde información. Y por eso que las notas explicativas son aquellos que a nosotros nos van a ayudar a aclarar la situación y poder hacer los ajustes posteriores, ¿ya? Lo que yo les he mostrado acá es lo más simple que puede ocurrir, pero detrás de esto están todos los estudios de los expertos que avalan por qué yo llevo 1 millón, por qué genero una IAS de 3 millones, por qué hago el ajuste, porque ellos me están entregando los antecedentes que corresponden. ¿Ya? Ahora, volviendo a decir que las provisiones son pasivos inciertos y que hay que estimar sus valores, y necesariamente cuando se hace una estimación en contabilidad hay que hacer el ajuste posterior, el estudio si realmente corresponde o no corresponde a ese valor. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
para poder pasar a los pasivos contingentes. Ya. Pasemos, esto lo vamos a dejar como provisiones. Me voy a ir a otra hojita y vamos a colocar aquí los pasivos contingentes. Ya. Los pasivos contingentes. Hoy día, nosotros vamos a tener una mayor cantidad de pasivos contingentes porque ustedes van a escuchar palabras como demandas, ¿cierto? Un trabajador va a demandar a una empresa porque no le ha pagado lo que corresponda, no le pagó las indemnizaciones por año de servicio, no le pagó las indemnizaciones por haberlo despedido, no le pagó las gratificaciones, innumerables demandas. Ya tengo de los trabajadores, también puedo tener de los clientes, que no están satisfechos de los productos que entregamos, que nosotros le garantizamos la devolución del producto y nunca se los devolvimos, o le garantizamos que le íbamos a devolver el dinero y no ocurrió. Por lo tanto, los clientes insatisfechos también me pueden demandar. Los proveedores también me pueden demandar. ¿Por qué? Porque si yo no les pago las deudas que tengo con ellos, ellos también me pueden demandar y van a exigir que se les pague. Entonces, generalmente los pasivos contingentes están para aquellas situaciones que la verdad que la empresa no tiene el control. Yo sí puedo tener el control del pago de una indemnización por año de servicio porque yo lo establecí, yo hice el estudio y manejo más o menos la información que tengo. Pero cuando se trata de demanda, las demandas son aquellas que ya están en los tribunales. Hay un juicio. Ya, no estoy hablando yo de que yo amenace al proveedor o que el cliente me amenace o que el trabajador me amenace por teléfono y me diga yo lo voy a demandar. Eso la verdad que no es cierto. El tribunal tiene que mandar una carta certificada a mi domicilio o notificarme que yo he sido demandada y que me citan a una audiencia un día X a un tribunal. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado de no estar registrando pasivos contingentes cuando no corresponde. Los pasivos contingentes no me van a dar derecho a realizar un registro contable. Solamente voy a tener las notas explicativas. ¿Ya? En las notas explicativas yo voy a tener que hacer todo un desglose de todas las demandas o de todos los pasivos contingentes. Otro pasivo contingente podría ser el tema del tema ambiental. Por ejemplo, un proyecto de ley de cuidado al medio ambiente. Esto también podría ser de que a mí me demanden porque yo estoy ensuciando los humedales del río, que estoy ensuciando las aguas, estoy entorpeciendo el normal fluido de las aguas de un desagüe. Ya pueden ocurrir varias cosas con el tema ambiental, el ruido también, el olor, ya de repente se ponen a fabricar cosas, el humo, que no cumplen con las condiciones que se han establecido, las chimeneas, sobre todo en este tiempo, que no cumplen con la elevación a los 4 vientos, ya, por lo tanto, me van a demandar. Pero cuando hay un proyecto de ley, el proyecto de ley no significa que están establecidos aún los valores de las multas y las sanciones que le pueden dar a una empresa por no cuidar el medio ambiente. ¿Ya? Pero ahí también hay una excepción, porque si la empresa es responsable empresarialmente y para ella
es primordial el tema del cuidado del medio ambiente, y de todas maneras, aunque haya proyecto de ley o no haya ley, todos los años él provisiona gastos medioambientales para poder devolverle al medio ambiente la condición inicial, sobre todo cuando se hacen instalaciones y después se hacen desmantelamiento y los terrenos quedan todos malos. También el tema de talar los bosques, también es un daño tremendo que se hace, el uso de las aguas, ¿ya? Por lo tanto, si la empresa es socialmente responsable y quiere hacer una provisión para gastos medioambientales, lo puede hacer, pero tiene toda una planificación. Pero en este caso, nadie la va a obligar a pagar una multa si no hay un proyecto de ley que así lo establezca. Entonces, por lo tanto, cuando hay un proyecto de ley, nosotros decimos que la verdad es un pasivo contingente, me pueden demandar, pero es posible que yo gane el juicio porque solamente hay un proyecto. Pero la responsabilidad empresarial de las organizaciones hacen de que de todas maneras nosotros tengamos que pagar algo para devolverle la condición inicial al ambiente donde yo estoy trabajando, ¿ya? Por lo tanto, los pasivos contingentes, a diferencia de los pasivos provisiones, pasivos inciertos, estos también son pasivos inciertos, pero son mucho más inciertos que las provisiones, porque aquí hay información que la empresa no controla y por lo tanto sí me va a exigir que yo haga una nota explicativa. Ya. Ahora, ¿cuándo yo voy a registrar efectivamente en mi nota explicativa que yo he sido demandada? ¿Ya? Yo lo voy a hacer cuando efectivamente a mí me llegue la denuncia que me han demandado y que un tribunal me ha notificado. ¿Para qué voy a elevar en una nota explicativa que tengo 100 demandas de los clientes cuando ninguno de ellos me ha demandado frente a un tribunal? Ahora, ¿por qué? Porque ustedes deben saber que también hay que cuidar la imagen de la empresa. Imagínense que alguien da lectura a esta nota explicativa y diga, pero ya tiene 100 demandas de los clientes. No, con esta empresa yo no voy a hacer ningún trato. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros que preparamos los estados financieros y que hay que presentarlos después al directorio o a una junta directiva, tenemos que tener claridad que si ellos nos consultan, porque yo he puesto 100 demandas de cliente cuando no hay juicios de por medio, yo tengo que saber responderle a esa persona que me confió la preparación y la presentación de los estados financieros. Por lo tanto, la NIC 37 establece de que en ausencia de información fidedigna, no hagamos una nota explicativa ni registremos un pasivo contingente o una provisión si no tenemos certeza de la estimación real de esos valores. Ahora, cuando ya haya un tribunal y se me haya enjuiciado, por supuesto que yo voy a elevar la nota explicativa y voy a hacer el relato de la demanda, de cuánto es el valor, porque también hay que definir de cuánto es el valor de la demanda. Y allí es donde voy a cruzar con el juicio de los expertos. Aquí, cuando se trata de provisiones, pasivos contingentes, o las demandas, sobre todo las demandas, los abogados tienen que ser los primeros que a mí me lleguen con la información de que si efectivamente voy a perder o voy a ganar el juicio. ¿Ya? Y ese valor que ellos establezcan, porque a mí me pueden demandar, no sé, supongamos que los trabajadores me demandaron por 2 millones de pesos. Puede ser. Y el abogado me diga, no, ¿sabes qué? La verdad que en este caso, miren lo que les voy a decir, conociendo al juez, porque también a veces los abogados dicen, va a tener que pagar 3 millones de indemnización. ¿Ya? Hay veces en que los abogados conocen a los jueces y saben cómo es el comportamiento que ellos tienen. Si eso es una realidad, nosotros no podemos desconocer y menos vamos a pensar que todos son éticamente profesionales y que hay una ética profesional por sobre todo lo que se hace. No, eso es imposible, nosotros sabemos que no es así, por lo tanto voy al juicio de experto
y ellos me establecen que la verdad que la empresa va a perder y va a tener que pagar 3 millones de indemnización. Pero yo no hago una provisión por 3 millones de pesos. ¿Ya? Yo en la nota explicativa hago la referencia de que si bien es cierto, los trabajadores me demandaron por 2 millones de pesos, yo, según el juicio de experto, voy a tener que pagar 3 millones. ¿Qué haría usted frente a esto? ¿No haría antes un acuerdo con los trabajadores? ¿Para qué se va a molestar yendo a un juicio, pagando un abogado? ¿Por qué no me arreglo antes con los trabajadores? Si finalmente ellos me están cobrando menos de lo que el abogado me está diciendo. Ya, esas son cosas que hay que verlas en el camino, hay que estudiarlas, el experto tiene que estar allí. ¿Ya? Supongamos que los clientes me están demandando por 4 millones de pesos. Pero la verdad que el abogado me dice, no, me dice, sí, esos clientes siempre reclaman. Y, y el histórico de su demanda y reclamo nunca llegan a más del 50%. Así que yo creo que en este caso vamos a tener que pagar 2 millones de pesos. ¿Ya? Juicio de experto de nuevo. Y por lo tanto también lo dejo establecido en la nota explicativa. Ahora, cuando el tribunal a mí me establezca que efectivamente yo pierdo un juicio, me está diciendo que yo tengo que pagar las indemnizaciones y tengo que pagar todos los valores que signifiquen las demandas que se han establecido. Pero cuando el tribunal a mí me dice que yo tengo que pagar 3 millones de pesos o que tengo que pagar 2 millones de pesos, lo que yo hago, tengo otra opción que es seguir demandando o el juicio a instancias superiores. Recordemos que nosotros tenemos varios tribunales y hay varias cortes. Generalmente estos juicios, como son juicios laborales, se van a la Dirección Regional del Trabajo, a la General del Trabajo. Lo que es cliente, proveedores, puede ir a un juicio civil. Ahí podríamos tener los tribunales de la primera instancia, segunda, tercera, podríamos llegar hasta la Corte Suprema si es muy grave, ¿ya? Pero, en definitiva, lo que yo tengo que hacer es tener la claridad de que si efectivamente estos juicios van a llegar a un buen puerto y si efectivamente vale la pena colocarlo en una nota aplicativa y levantar esta información. O sea, la normativa igual me está obligando a que yo haga la declaración de las denuncias y de las demandas que tiene la empresa, pero ser muy cauto, muy precavido en el tema de la información que se entrega, porque aquí estamos nosotros mostrando cuál es la imagen y la responsabilidad empresarial que tienen las organizaciones y, en definitiva, no dañar esa imagen que tiene en la comunidad. ¿Ya? Y también, bueno, cuando se es responsable empresarialmente, hay muchas cosas que las empresas hacen y provisionan los gastos y que efectivamente la NIC 37 establece que así se puede hacer y por lo tanto lo que ellos hacen es generar los gastos y las provisiones y después van ajustando esas provisiones. ¿Ya? ¿Se entiende esto de los pasivos contingentes a diferencia de las provisiones? Mire, yo les voy a decir 3 palabras. Probable, posible, remoto. Estadísticamente existen estas 3 palabritas. Cuando hay probabilidad de ocurrencia de un hecho, ¿cuál es el porcentaje que ustedes hablan? Espérenme un poquitito. Mayor un 50%. Ya. Pongámosle que es, ¿dónde tengo el mayor? Mayor al 50%. ¿Y posible? ¿Cuál será posible?
Eso lo determinan mediante estudio. Ya, como tú me dijiste mayor a un 50%, le vamos a poner menor de 50%, ¿ya? Pero mayor, por decir, del 25%. Y remoto, menor del 25%. Ya. Pero si ustedes se fijan, esto que yo estoy haciendo acá, no necesariamente es lo que ocurre en todas las empresas y en todos los juicios de expertos, porque la normativa no establece estos porcentajes. La NIC 37 no establece porcentaje de estimaciones de ocurrencia de hechos económicos. Y ahora vamos a tirar un poquito más para allá. Sino que la normativa dice claramente de que existe una probabilidad de la ocurrencia o no ocurrencia del hecho económico que tiene tanta probabilidad de que ocurra como que no ocurra. ¿Ya? Y también me dice que existe la posibilidad de ocurrir y no ocurrir, y también me dice que existe algo que es remoto, que la verdad que hay muy pocas probabilidades o posibilidades de que ocurra un hecho económico. Entonces, estos porcentajes son establecidos por expertos. Porque si me lo dijese la norma, no tendría para qué contratar expertos, y lo que yo hago, trabajo con lo que me dice la norma. Entonces, ¿pero qué es importante acá? Importante acá que me dice, oye, cuando un hecho sea probable, tienes mayor porcentaje de que ocurra. Por lo tanto, me dice, oh, una provisión. Pero si algo es posible, ¿sabes qué? Pasivo contingente. Y me dice notas. Y aquí me dice registro. Pero cuando algo es remoto, me dice ni provisión, ni pasivo contingente, no hago nada. Es decir, ni nota, ni registro. ¿Ya? Y en algo remoto podría ser lo que nosotros conversábamos de una demanda de un trabajador que me llama por teléfono y me dice, yo lo voy a demandar. Pero ahí queda. Pero cuando hay posibilidad y el tribunal sí me demandó y me elevó la notificación, hay posibilidad de que yo pierda o gane el juicio. Por lo tanto, una nota. ¿Ya? Pero cuando el abogado me dice, oye, has dañado el medio ambiente y hay una ley que te va a obligar a pagar multa y además sanciones, hay bastante probabilidad de que me demanden y que me multen, por lo tanto, yo voy a generar una provisión y voy a hacer un registro contable. ¿Ya? Esos son como la... Dígame. Esto tiene que ver como más... Una pregunta que se me acaba de ocurrir, ¿no? Dime nomás. Una empresa, hablamos que hace un proyecto que daña el medio ambiente. Si realiza un pasivo contingente, es que lo realiza el proyecto voluntariamente y en conocimiento y tomando las medidas que está dañando. O sea, se podría inferir que la empresa sí sabía lo que estaba haciendo y no es algo que haya salido así como por naturaleza. Sí, generalmente las empresas, Philip, saben lo que están haciendo. Por lo tanto, las empresas responsables lo que hacen es planificar, tal como tú lo has dicho. Yo planifico, voy a explotar un terreno que hay cerca de los humedales de los ríos. Ustedes saben lo que son los humedales, ¿cierto? Donde hay flora y fauna, donde se elevan unas plantas grandes y son como la orillita del río,
que ahí hay fauna y microorganismos y que son esenciales para el cuidado de esas aguas. Por lo tanto, lo que hacen las empresas cuando tiran los desechos a los ríos o al mar es porque están dañando el medio ambiente. ENAP RPC de Concón sabe que ha dañado por años el río que está allí, la playa que está allí, y por lo tanto lo que ellos hacen es generar una planificación de esos daños y en el fondo generan provisiones. Ellos no esperan que una ley los multe, ni que les diga que tienen que pagar. Lo que ellos hacen es tratar de mejorar el medio ambiente. Pero quien conoce Concón sabe que el humo que emana de esas fábricas de la RPC tiene todo contaminado, igual que Puchuncaví y Enami, y que son los reclamos que se ha tenido y las demandas que la comunidad está haciendo, y las demandas, algunos ganan y otros pierden, porque también hay que pensar que las empresas tienen muy buenos abogados, tienen muy buenos contactos, que en definitiva hacen que las personas que debieran recibir las indemnizaciones no las reciben. Nosotros tenemos casos concretos de gente que se enferma en la RPC porque los olores que se emanan de allí y que yo respiro te dañan la piel, te dañan el estómago. Pero ¿qué hace la RPC? Le paga unas tremendas indemnizaciones a sus trabajadores, a los contratados, porque también hay gran parte de trabajadores que trabajan en empresas de mantenciones, pero que no son contratados por la RPC. Hace mucho tiempo ya que la RPC dejó de tener a sus propios mantenedores de la fábrica. Contrata a empresas externas y les sale más barato. ¿Ya? Por lo tanto, cuando la empresa es responsable y planifica, sí, yo genero provisiones mejor y voy indicando allí cuánto tengo que pagar año a año. Ahora, la plata, uno sabe que no salda ninguna deuda ambiental, no salda ninguna deuda de salud mental, de salud física, pero es lo que se establece y por lo tanto lo que sí tenemos que pedirle a nuestras empresas que sean socialmente responsables, y para eso se hace todo un estudio de los riesgos medioambientales que hay que tener en consideración y también son parte de la memoria. ¿Ya? Pero cuando nosotros nos vamos a la normativa, con estas 3 palabritas que yo tengo acá, probable, posible, remoto, son las que me van a guiar más que los porcentajes, porque los porcentajes no lo establece la norma. Por allí hay ejemplos, por supuesto, en algunos libros que se establecen que cuando supera el 75%, si hay alta probabilidad, que la posibilidad llega entre un 50 o menos, ¿ya? Pero vuelvo a insistir que la normativa no me establece estos porcentajes, sino que más bien me dice de que existe tanta posibilidad o probabilidad que ocurra como que no ocurra el hecho económico. Y ahí el juicio de los expertos es lo más valorado y es lo que tenemos que utilizar para definir si es provisión, si es pasivo contingente o no es nada. ¿Ya? Quiero terminar, porque para poder lo otro, con los activos contingentes. Me paso de un gasto, me paso a los activos. Como yo les decía, por criterio prudencial, ya que esto es un principio de contabilidad, si es cierto que solamente existe una hipótesis fundamental o básica, que sería empresa en marcha, que antes era devengo también. No por ello los principios han dejado de existir. Este principio de contabilidad de criterio prudencial, en el fondo, es el que me está protegiendo de que yo no altere mi resultado y no dañe el patrimonio de la empresa. Porque imagínense, si yo agregara pesos al patrimonio, y después se indica que la empresa no ganó el juicio,
y no ingresaron los pesos. ¿Qué significa eso? Significa que lo que usted había aumentado como ingreso en el patrimonio no es real. Por lo tanto, frente a esto, el criterio prudencial me dice, ojo, cuando el ingreso sea cierto, usted lo va a registrar como tal. Pero si tiene recién una posibilidad, no hay nada concreto de que va a ganar el juicio, no ingrese nada a su patrimonio. ¿Ya? No así los gastos. Ustedes vieron que yo coloqué los gastos, pero no es mejor que se me diga que el gasto era menor de lo que yo había provisionado, que se me diga que en el fondo no voy a ganar el dinero que estaba establecido en la demanda. ¿Ya? Lo que menos daña es reconocer el gasto y después ajustar el gasto. O tengo que pagar más o tengo que pagar menos. Pero cuando yo tengo demandas desde la empresa hacia la comunidad y yo sé que a lo mejor voy a ganar, no hago el ingreso de esto. ¿Ya? Incluso cuando es muy remoto, yo no hago ni siquiera la nota explicativa. Ahora, si tengo una posibilidad de poder ganar el juicio, o hay alguna alta probabilidad de ganar el juicio, yo ahí recién hago una nota explicativa. ¿Ya? Y por lo tanto, en el fondo, no altero mi patrimonio por algo que es incierto. ¿Ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Entonces, cuando a mí se me diga que yo gané el juicio, yo ahí recién voy a ir a una nota explicativa y voy a decirle a mis usuarios que la empresa había demandado y que salió ganadora en la primera instancia. ¿Ya? Pero todavía no puedo hacer el ingreso del dinero. ¿Cuándo voy a hacer el ingreso del dinero? Cuando a mí el tercero me pague y me diga, he depositado en cuenta corriente, he enviado el cheque y el cheque me llegue a la oficina, ¿ya? Voy a hacer una permuta, no tengo dinero, pero tengo estos computadores, ya, es distinto, porque hay certeza de que me va a pagar o que me está pagando. Pero es muy delicado con este tema de los activos contingentes, porque ellos tienen las menos posibilidades de ser ciertos y por lo tanto yo tengo que utilizar este criterio prudencial cuando hago un registro de ellos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la NIC 37, hablamos justamente de las provisiones, que provisionamos los gastos, los pasivos contingentes, que hay posibilidad o probabilidad que ocurra como no ocurra, y ahí vamos a ir al juicio de expertos, generalmente son las demandas, y los activos contingentes, que también se van a producir por demandas que haga la empresa a los terceros, y que también el juicio de experto es valorable allí, porque me va a indicar si efectivamente voy a ganar o voy a perder. ¿Ya? Yo igual les voy a subir, igual yo de todas maneras les subí algunos ejercicios, pero no me estresaría tanto por esto todavía, sino que más bien entender las definiciones que establece la NIC 37 y también entender un poco cuáles son los rangos en que los que me puedo mover de esta probabilidad, posibilidad o remoto de algún hecho económico. Es súper importante, por allí hay una tablita que muestra las diferencias, qué es lo que yo tengo que hacer cuando ocurren estas probabilidades. ¿Ya? Aquí bienvenido lo estadístico, las matemáticas, porque nos van a ayudar a establecer esos montos. Vuelvo a insistir, el que prepara no generalmente es el que calcula la probabilidad o la estimación, sino más bien se le tiene que entregar al preparador y de los estados financieros, pero cuando las empresas son pequeñas o son pymes que también llevan IFRS, lo más probable que le hagan a usted calcular y usted con sus conocimientos que tiene puede hacer cálculo de estas provisiones. ¿Ya? Ya. Entonces, hasta aquí llega esta parte. Igual voy a guardar en mi computador lo que he hecho. Y
Vamos a poner aquí NIF 37. Voy a dejar de compartir.